Advertencia. Esta no es solo una historia de traición. Es una historia sobre cómo el corazón roto de una mujer la llevó a convertirse en la reina de la venganza. Ella iba a ser la novia de un magnate, pero él la abandonó por un trato de negocios, sin saber que estaba esperando a su hijo. Ahora, ella volverá a entrar en su vida de la mano de su enemigo más poderoso. ¿Estás listo para un drama que te dejará sin aliento? Prepárate para una historia de poder, amor y un final inesperado. No olvides darle me gusta, suscribirte y dejarnos un comentario con tu opinión. El secreto del corazón y el frío, veredicto del silencio. El aroma de la traición es uno que nunca se olvida. Para Valeria Guzmán, olía a colonia cara y al perfume barato de una mujer que se suponía que era su amiga. Estaba de pie en la habitación del bebé, un espacio que había diseñado con sueños de un futuro, sosteniendo una prueba de embarazo positiva, lista para compartir la noticia más feliz de su vida. Pero el hombre que amaba, su prometido Julián Rivas, entró no con un anillo, sino con una confesión que destrozaría su mundo. Él la estaba dejando por otra mujer, por una fusión de negocios, y no sabía que, al salir por la puerta, no solo estaba abandonando a una mujer, sino a su propio hijo por nacer. Esta es la historia de cómo su más profundo dolor se convirtió en el catalizador de su mayor triunfo, mientras se levantaba de las cenizas de su traición para convertirse en la novia de su enemigo más poderoso y despiadado. El horizonte de la ciudad de Madrid era un tapiz de promesas brillantes desde las ventanas del ático que Valeria Guzmán compartía con su prometido Julián Rivas. Su vida, al igual que la vista, se sentía ilimitada, una imagen perfecta de éxito y romance modernos. Valeria, una talentosa y prometedora arquitecta, había volcado su alma en el diseño de su espacio compartido, un testimonio de su futuro. Pero su creación más orgullosa era la pequeña habitación al final del pasillo, la que estaba pintada en suaves tonos de salvia y crema. El cuarto del bebé. Durante semanas, un secreto tranquilo y esperanzador había estado floreciendo dentro de ella. Esa mañana, 2 líneas rosadas en una varilla de plástico lo habían confirmado. La alegría, pura y efervescente, burbujeaba dentro de ella, tan potente que parecía que podría levantarla del suelo. Apretó la prueba en su mano, su otra mano descansando instintivamente sobre su vientre aún plano. Un bebé, su bebé. Se imaginó el rostro de Julián cuando le dijera. Su sonrisa encantadora y fácil se convertiría en una de genuina incredulidad, luego se derretiría en la tierna adoración de la que se había enamorado. Él era el heredero dorado de Rivas en Asociados, un gigante inmobiliario que había moldeado la mitad del horizonte de la ciudad. Él era ambicioso, impulsado, y a ella le encantaba eso de él. Pero también amaba al Julián, que se quitaba sus zapatos de $1000, se acurrucaba en el sofá con ella y susurraba sueños que no tenían nada que ver con los precios de las acciones o las reuniones de la junta directiva. El sonido de la llave en la puerta le provocó una sacudida de anticipación. Julián. Lo llamó, su voz brillante de emoción contenida. Él entró, luciendo como el príncipe de la ciudad en su traje Tom Ford, a medida. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había una tensión en sus hombros que ella no había visto antes, una mirada extraña y cautelosa que hizo que la alegría en su pecho parpadeara con incertidumbre. Valeria, dijo, su voz plana. No se acercó a besarla como solía hacer. Se aflojó la corbata y se acercó al bar, sirviéndose un whisky.
solo. Nunca bebía whisky solo antes de la cena. ¿Está todo bien?, preguntó ella. Su plan de anunciar felizmente su embarazo de repente se sintió frágil. Él tomó un largo trago del líquido ámbar, dándole la espalda. Necesitamos hablar. Esas 3 palabras eran los presagios de la perdición en cualquier relación. El corazón de Valeria comenzó a latir con un ritmo nervioso y pesado contra sus costillas. Metió la prueba de embarazo en el bolsillo de sus jeans. «Está bien. Habla». Finalmente se dio la vuelta para mirarla, sus atractivos rasgos contorsionados en una máscara de tensa resolución. «Esto, nosotros, ya no funciona». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan absurdas, tan completamente fuera de lugar, en su vida perfecta, que casi se echó a reír. «¿De qué estás hablando, Julián? Nos casamos en 6 meses. La semana pasada estábamos viendo lugares para la boda. Pensé que todo era perfecto». «Yo también lo pensé», dijo, y la mentira en su voz fue como una bofetada física. «Pero las cosas han cambiado. Mis prioridades han cambiado». Un frío pavor, agudo y gélido, comenzó a deslizarse por su espalda. ¿Qué prioridades? Él no la miraba a los ojos, miraba hacia la ciudad, a los edificios que llevaban el nombre de su familia. La empresa, Valeria. El legado. Ha habido una oportunidad. Una fusión. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Una fusión? ¿Qué tiene que ver un acuerdo de negocios con nosotros? Él respiró hondo. El tipo de aliento que toma un hombre antes de ejecutar una tarea particularmente desagradable. La fusión no es solo entre empresas, es entre familias. La de los Vidal. El nombre la golpeó como un impacto físico. Sofía Vidal. Una socialité con una sonrisa afilada como una navaja y una herencia que rivalizaba con la de los Rivas. Valeria siempre había sentido un escalofrío alrededor de Sofía, un brillo depredador en sus ojos cada vez que miraba a Julián en galas y eventos benéficos. Valeria lo había descartado como un coqueteo inofensivo, segura del amor de Julián. Había sido una tonta. «Sofía», susurró el nombre, que le supo a veneno. Finalmente la miró, y la lástima en sus ojos fue peor que cualquier ira. «Es una alianza estratégica, Valeria. Asegura el futuro de Rivas en Asociados por los próximos 50 años. Es lo que mi madre, lo que mi familia necesita». «¿Y qué hay de lo que nosotros necesitamos?», gritó, su voz resquebrajándose. «¿Qué hay de nuestro futuro? La vida que estábamos construyendo. El cuarto del bebé al final del pasillo». Él se estremeció al mencionar el cuarto del bebé. «Eso fue un sueño. Esto es la realidad. No puedo construir un futuro sobre un sueño cuando tengo un deber con el imperio de mi familia». El cuento de hadas de su vida, cuidadosamente construido, se estaba desmoronando a su alrededor, convirtiéndose en polvo y ceniza. El hombre que amaba estaba parado frente a ella, hablando de su vida juntos, como si fuera una empresa fallida que debía ser liquidada. «¿Así que la eliges a ella? ¿Eliges un negocio en lugar de a mí?». La pregunta era redundante. La respuesta estaba escrita en todo su rostro. «Estoy tomando la decisión difícil, la que asegura el legado de mi familia», dijo, su voz adquiriendo un tono más resuelto, la voz de Julián Rivas, CEO en formación. «Sofía entiende el mundo en el que vivimos. Ella es parte de él». La vergüenza, la implicación, no era clara. Valeria no lo era. Ella era la arquitecta, la artista, la chica de clase media que se había atrevido a soñar que podía ser una reina en su reino de acero y vidrio. Las lágrimas corrían por su rostro, ahora calientes y llenas de ira. «¿Y qué hay del amor, Julián? ¿Eso entra en tus alianzas estratégicas?».
El amor es un lujo, Valeria, dijo las palabras tan frías que le quemaron. El deber es una necesidad. Su mano salió de su bolsillo y le arrojó la prueba de embarazo. Chocó contra su costoso zapato. Él miró hacia abajo. Confundido, luego se agachó para recogerla. Se quedó mirando las 2 líneas rosadas, su rostro perdiendo todo color. Por un solo momento que le detuvo el corazón, Valeria vio un destello del hombre que amaba, un destello de shock, de asombro, de algo que podría haber sido arrepentimiento. «Valeria, esto es...» «Sí», sollozó, con un sollozo crudo y áspero saliendo de su garganta. «Felicidades, Julián. Tu legado ya está asegurado». Ella esperaba que él se apresurara hacia ella, que la abrazara, que dijera que esto lo cambiaba todo. En cambio, miró de la prueba a ella y una nueva clase de expresión cruzó su rostro. No era arrepentimiento, ni amor. Era miedo, frío, miedo calculador. Miró su estómago como si no fuera un milagro, sino una complicación, un problema a ser gestionado. Podemos manejar esto», dijo, su voz baja y urgente. «El médico de la empresa es muy discreto. Podemos arreglar un procedimiento. Nadie tiene que saberlo». El frío pavor que se había estado deslizando por su espalda ahora la envolvió por completo, congelando su corazón. Él no solo la estaba dejando, no solo la estaba traicionando, estaba tratando de borrarla, de borrar a su hijo, como si fueran un error administrativo en su gran plan de vida. En ese momento, el amor que había sentido por él murió. No fue una muerte lenta y agonizante. Fue una ejecución violenta e instantánea. En su lugar, otro tipo de fuego comenzó a arder. Una rabia fría, dura y brillante como un diamante. Levantó la barbilla. Su rostro manchado de lágrimas, ahora una máscara de compostura gélida. «Vete, Valeria, sé razonable». «Vete», repitió. Su voz baja y peligrosa, un tono que él nunca había escuchado antes. «Sal de mi apartamento. Sal de mi vida, y nunca, jamás, me volverás a tocar, ni a hablar a mí o a mi hijo». Él vio la finalidad en sus ojos, la puerta de su corazón, una vez abierta de par en par para él, ahora estaba cerrada con llave, con barrotes y sellada en hielo. Soltó un suspiro corto y frustrado, como si ella fuera una empleada terca, no la mujer cuyo corazón acababa de pulverizar. «Los abogados de la familia Rivas se pondrán en contacto», dijo, su voz una vez más la del frío y distante hombre de negocios, para discutir un acuerdo. «Por tu silencio». Dejó la prueba de embarazo en la encimera de mármol, como si fuera un pedazo de basura, y salió por la puerta sin mirar atrás. Valeria se quedó sola en el ático, el horizonte resplandeciente ahora, burlándose de ella con sus promesas vacías. Miró la puerta del cuarto del bebé, la habitación de los sueños, ahora un monumento a su ingenuidad. Las lágrimas se habían detenido. El shock se estaba endureciendo en algo más, algo sólido e inquebrantable en su interior. Él pensó que podría borrarla, pensó que podría comprar su silencio y desecharla a ella y a su bebé como una cancelación corporativa. Él no conocía a Valeria Guzmán. Acababa de crear un enemigo, y en una ciudad de depredadores y jugadores de poder. Había cometido el error fatal de subestimar la furia de una mujer a la que no le quedaba nada que perder. Si fueras Valeria, ¿cómo manejarías la humillación pública y la soledad? ¿Buscarías venganza o simplemente te centrarías en el bienestar de tu bebé? Deja tu comentario y cuéntanoslo. El precio de la venganza y una propuesta inesperada.
Las semanas siguientes fueron un borrón de miseria gris. Los abogados de la familia Rivas fueron tan rápidos y brutales como Julián había prometido. Un hombre con un traje y un rostro como un puño cerrado le entregó un grueso sobre. Contenía un acuerdo de no divulgación que parecía una mordaza y un cheque con suficientes ceros como para parecer insultante. Era dinero para callar, una indemnización por una relación terminada. Valeria rompió el cheque por la mitad y lo devolvió con una nota de una sola palabra. No, la represalia fue inmediata. Su acceso al ático fue revocado. Sus pertenencias fueron desempaquetadas sin ceremonia en cajas y arrojadas a un almacén. Una lista detallada le fue enviada por correo electrónico, como si fuera una inquilina morosa. Las cerraduras fueron cambiadas. Su nombre fue borrado de la lista de invitados. Los guardias de seguridad, que una vez la habían saludado con un cálido «Buenos días, señora Guzmán», ahora la miraban como si fuera un fantasma. El compromiso de Julián con Sofía Vidal fue anunciado en una revista de lujo, una suntuosa publicación de 10 páginas que celebraba la fusión del siglo. Allí estaban, sonrientes, radiantes, brindando con copas de champán. La mano de Julián descansaba posesivamente en la cintura de Sofía, el lugar exacto donde el bebé de Valeria crecía en silencio y desafiante. El mundo celebraba su unión, ajeno a los escombros que habían dejado atrás. Valeria encontró refugio en una pequeña habitación alquilada en un apartamento de Brooklyn, el tipo de lugar que pensó que había dejado atrás para siempre. La grandeza del ático fue reemplazada por la pintura descascarada y el gemido constante de las sirenas. Estaba arruinada, embarazada y completamente sola. Su mejor amiga Carmen, una periodista combativa, que nunca había confiado en Julián, era su única salvavidas, trayendo comestibles e indignación justa en igual medida. «Tienes que luchar contra él, Valeria», insistió Carmen, paseando por la pequeña habitación. «Llévalo a los tribunales, expónlo como el monstruo corporativo sin alma que es». «¿Y qué lograría eso?», preguntó Valeria, con la voz agotada. Miraba por la ventana a la pared de ladrillos del edificio adyacente. Los Rivas son dueños de la mitad de los jueces de esta ciudad. Su equipo de relaciones públicas me pintaría como una oportunista cazafortunas. Arrastrarían mi nombre por el fango hasta que no quedara nada. Sería un escándalo por una semana y luego olvidada, y habría hecho pasar a mi bebé por todo eso para nada. Proteger a su hijo era ahora su único objetivo. La rabia seguía allí, una llama piloto ardiendo constantemente en su pecho, pero estaba contenida por un feroz instinto materno. Comenzó a buscar trabajo, pero su portafolio estaba ligado a una firma que hacía negocios significativos con Rivas en Asociados. Las puertas que una vez habían estado abiertas de par en par, ahora estaban educadamente pero firmemente cerradas. La influencia de los Rivas era larga y asfixiante. Una tarde lluviosa de martes, mientras salía de una entrevista de trabajo infructuosa, con su espíritu en su punto más bajo, vio un elegante coche negro al ralentí junto a la acera. Era un Maybach, un gigante silencioso de riqueza y poder que estaba completamente fuera de lugar en la sucia calle de Brooklyn. La lluvia cubría el pavimento, convirtiendo la ciudad en una acuarela de luces borrosas y sombras profundas. Mientras pasaba, la ventana trasera se deslizó hacia abajo. Dentro se sentaba un hombre que reconoció al instante por las páginas financieras y las columnas sociales. Dante Cabrera. Si Julián Rivas era el príncipe dorado de la ciudad, Dante Cabrera era su rey oscuro.
Su empresa, Industrias Cabrera, era el único rival real del imperio de los Rivas. Estaban enfrascados en una batalla despiadada de décadas por el dominio en bienes raíces, tecnología y finanzas, donde los Rivas eran de dinero viejo, cultivando una imagen de prestigio dinástico. Cabrera era una fuerza de la naturaleza hecha a sí misma, un tiburón que había devorado a su competencia con una eficiencia aterradora. Era notoriamente privado, rara vez fotografiado, y se rumoreaba que era absolutamente despiadado. Su rostro afilado y angular, con ojos oscuros y penetrantes, era aún más intimidante en persona. «Señorita Guzmán», dijo, su voz un barítono bajo, tranquilo y sin inflexiones, pero que ordenaba atención. Valeria se congeló, su paraguas barato, haciendo poco para protegerla de la lluvia azotada por el viento. ¿Por qué Dante Cabrera, el enemigo mortal de Julián Rivas, le estaba hablando? Un hombre con un uniforme de conductor salió rápidamente del coche y le abrió la puerta trasera. «El señor Cabrera quiere hablar con usted. Por favor, póngase a salvo de la lluvia». Cada instinto le gritó que huyera. Este hombre era un depredador y ella era una presa herida. Pero, ¿a dónde podría huir? De vuelta a su pequeña habitación y su menguante cuenta bancaria. La curiosidad y una extraña sensación de no tener nada que perder la impulsaron hacia adelante. Dobló su paraguas y se deslizó en el lujoso interior de cuero del coche. La puerta se cerró, bloqueando el ruido de la ciudad, encerrándolos en un capullo de lujo silencioso. El coche olía a cuero rico y a algo limpio y masculino como el bergamota. Dante Cabrera la miró con una inquietante inmovilidad. Sus ojos no se perdieron nada, absorbiendo su abrigo empapado por la lluvia, su estuche de portafolio desgastado y la desafiante firmeza de su mandíbula. «No le haré perder el tiempo, señorita Guzmán», comenzó, su voz suave como piedra pulida. «Estoy al tanto de su situación con respecto a Julián Rivas». La columna vertebral de Valeria se puso rígida. «Mi situación es mi asunto privado». Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios, desapareciendo tan rápido como apareció. En esta ciudad, cuando la situación involucra al heredero de Rivas en asociados, rara vez es privada por mucho tiempo. Hago que sea mi asunto conocer las debilidades de mis competidores, y el señor Rivas acaba de demostrar una significativa. No estaba hablando de negocios, estaba hablando de ella. «No soy una debilidad», dijo, su voz afilada. «No», concedió, su mirada intensa. «Eres una víctima, lo que te convierte potencialmente en un activo muy poderoso». Su mente se aceleró, tratando de descifrar su objetivo. Quería que fuera a la prensa, que le diera información privilegiada. Si busca secretos corporativos, ha venido a la persona equivocada. Yo era su prometida, no su socia de negocios. Todavía no estoy interesado en sus secretos de negocios. Estoy interesado en su humillación pública», declaró Dante sin rodeos. Julián Rivas y su madre, Beatriz, se enorgullecen de su inmaculada imagen pública, sus valores familiares, su legado. Una prometida embarazada y despechada no encaja en su narrativa. «Así que quieres que vaya a la prensa», dijo, con un sabor amargo en la boca. «¿Quieres usarme como un arma contra él? No de la manera en que piensas», la corrigió. «Un escándalo de prensa es desordenado y fugaz. Tengo una solución más permanente en mente, una jugada tan audaz que empañará permanentemente el nombre de los Rivas y me posicionará para una victoria final y decisiva contra ellos». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el coche silencioso. Valeria esperó,
su corazón latiendo con un ritmo lento y pesado. «Le propongo una fusión propia», dijo Dante, sus ojos oscuros fijos en los de ella. «Le propongo matrimonio». Valeria lo miró fijamente, convencida de que había oído mal. «¿Qué estás diciendo?» «Un matrimonio entre usted y yo. Nos casaremos en el transcurso de la semana. Usted se convertirá en Valeria Cabrera. Su hijo, cuando nazca, será un heredero Cabrera, criado con mi nombre y todo el poder y privilegio que conlleva. No le faltará nada. A su hijo no le faltará nada. Estará segura, protegida y elevada a una posición de poder con la que Sofía Vidal solo puede soñar». La pura audacia de la propuesta la dejó sin aliento. Era una locura. Era una trama de una telenovela. «¿Por qué? ¿Por qué diablos harías eso?» «¿Por qué?», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un murmullo confidencial. La única cosa más impactante que el descarte insensible de su prometida embarazada por parte de Julián Rivas es que esa misma mujer reaparezca del brazo de su mayor enemigo, que su hijo sea criado con mi nombre. Es un jaque mate, señorita Guzmán. Ataca su orgullo, su legado y su posición pública en una jugada limpia y devastadora. Lo convertirá en el hazmerreír en los círculos que más le importan. Valeria vio la fría y dura lógica de su plan. Era una jugada magistralmente cruel, una pieza de guerra corporativa que se desarrollaba en un tablero de ajedrez humano y personal. Ella iba a ser la reina en su juego, utilizada para atrapar al rey oponente. «¿Y qué obtienes tú de esto, además de humillar a Julián?», preguntó, su mente tratando de procesar la oferta imposible. «Ya le he dicho, es una victoria estratégica. Más allá de eso, los términos son simples. Sería un matrimonio solo de nombre, un contrato. Usted tendría su libertad, sus propias finanzas, su propia vida dentro del matrimonio. Mis únicos requisitos son su lealtad pública y que críe a su hijo como un Cabrera. A cambio, le ofrezco santuario y le ofrezco venganza. Venganza». La palabra flotó entre ellos, seductora y peligrosa. Él le estaba ofreciendo una jaula dorada, pero una jaula que venía con paredes de acero para protegerla a ella y a su bebé de los Rivas. Le estaba ofreciendo la única cosa que ella anhelaba más que nada, una forma de hacer que Julián pagara. No con dinero, sino con la única cosa que él realmente valoraba: su orgullo. Pensó en los ojos fríos de Julián cuando sugirió que se encargara de su bebé. Pensó en su madre, Beatriz, quien sin duda había orquestado todo este asunto, una mujer que veía a la gente como peones. Dante Cabrera estaba jugando el mismo juego, pero al menos era honesto al respecto. No fingía que era amor. Estaba ofreciendo una transacción, un escudo para ella y una espada para él. «Tiene hasta mañana por la mañana para decidir», dijo, como si sintiera su batalla interna. Le entregó una simple tarjeta de presentación negra. Solo tenía un nombre y un número. «Mi coche la estará esperando afuera de su edificio a las 9 a.m. Si se sube, tendré mi respuesta». Con eso, el conductor le abrió la puerta. Valeria salió de nuevo a la lluvia, agarrando la pequeña y rígida tarjeta en su mano. El Maybach se alejó de la acera tan silenciosamente como había llegado, desapareciendo en la ciudad gris. Valeria se quedó en la acera, la lluvia empapando su cabello, el mundo girando a su alrededor. Tenía una opción: seguir siendo una víctima, luchando por las obras en las sombras, o convertirse en una jugadora en el gran y despiadado juego de la élite de la ciudad. Podía ser Valeria Guzmán, la arquitecta destrozada, o podía convertirse en Valeria Cabrera, la esposa del hombre más poderoso que había conocido.
y la encarnación viviente del mayor arrepentimiento de Julián Rivas. Su mano se cerró alrededor de la tarjeta, sus bordes afilados clavándose en su palma. Por primera vez en semanas, no sintió desesperación, sino una chispa de algo peligroso y emocionante, una chispa de poder. El culto y el juego se sella y la venganza comienza. A la mañana siguiente, a las 9 a.m. en punto, el Maybach negro estaba esperando. Valeria no había dormido. Había pasado la noche paseando por su pequeña habitación, sopesando la vida de una víctima contra la vida de un peón. Un peón, razonó, al menos permanece en el tablero. Vestida con la mejor ropa que aún poseía, un vestido negro simple pero elegante, salió de su edificio y no dudó. Abrió la puerta del coche ella misma y se deslizó. Dante Cabrera estaba sentado en el mismo lugar, luciendo tan impecable e indescifrable como el día anterior. Simplemente asintió, un reconocimiento silencioso de su decisión. «El señor Harrison se encargará de los detalles», dijo, gesticulando hacia el hombre mayor de cabello plateado sentado frente a ellos. Harrison tenía el aire tranquilo y eficiente de alguien que había gestionado reyes y navegado crisis sin levantar la voz. Deslizó una carpeta encuadernada en cuero sobre la mesa pulida entre los asientos. «Señora Cabrera», comenzó. Su voz, un murmullo respetuoso. «Si es tan amable». El nombre le provocó una extraña sacudida. Ya estaba sucediendo. Abrió la carpeta. Dentro no había uno, sino dos documentos. El primero era un acuerdo prenupcial, más grueso que una novela. El segundo, mucho más corto, era una solicitud de licencia de matrimonio. «El acuerdo es sencillo», explicó Dante. «Su tono, todo negocio. Describe los términos de nuestro arreglo. Usted recibirá una sustancial asignación personal, control total sobre una cartera de propiedades y un fondo discrecional. Todos los gastos relacionados con el niño serán cubiertos por un fideicomiso separado e ilimitado. Su hijo será legalmente nombrado mi heredero, con plenos derechos de herencia, de una parte designada de la herencia de los Cabrera, irrevocable al nacer». Valeria escaneó las páginas. Los números eran astronómicos, las cláusulas de acero. Esencialmente la estaba haciendo a ella y a su hijo por nacer inmensamente ricos. «A cambio», continuó, «usted cumplirá con los deberes públicos de mi esposa. Asistir a galas, organizar cenas, ser vista de mi brazo. Presentarán un frente unido en todo momento. En privado, llevaremos vidas separadas. Mi ático tiene 2 alas principales. Usted ocupará el ala este. Yo me quedaré en el oeste. La discreción es primordial. La lealtad no es negociable». «¿Y si rompo los términos?», preguntó mirándolo. «Los arreglos financieros se anulan». «Se va sin nada», afirmó sin rastro de malicia. Era un hecho simple, pero el fideicomiso del niño es absoluto. No se puede tocar, sin importar lo que pase entre nosotros. Mi heredero estará protegido, y esa fue la máxima seguridad. Incluso si ella fallaba, su hijo estaría a salvo. Eso era todo lo que importaba. «¿Y Julián?», preguntó, el nombre sintiéndose ajeno en su lengua. «No tendrá contacto con él. Cualquier intento que haga será manejado por mis equipos de seguridad ilegales. No debe interactuar. Su indiferencia será un arma mucho más potente que cualquier argumento». Ella tomó el bolígrafo que el señor Harrison le ofreció. Su mano estaba firme mientras firmaba su nombre. Valeria Guzmán. Por última vez. Estaba renunciando a su antigua vida, a su antigua identidad, por un futuro de seguridad dorada y venganza calculada. La ceremonia tuvo lugar esa tarde en el ayuntamiento. Fue un asunto estéril y perfunctorio. Los únicos testigos fueron el señor Harrison y una mujer de rostro duro
que era la jefa de seguridad de Dante. No hubo flores, ni música, ni miradas amorosas. Cuando el juez de paz dijo, «Puede besar a la novia», Dante simplemente tomó su mano, su toque fresco y firme, y rozó sus labios contra sus nudillos. Fue un gesto de propiedad, no de afecto, pero fuera del ayuntamiento comenzó la verdadera ceremonia. Una enjambre de paparazzi alertados por una fuente anónima, que sin duda era el señor Harrison, descendió sobre ellos como langostas. Los flashes explotaron. Los reporteros gritaban preguntas. «Señor Cabrera, ¿es cierto? ¿Realmente está casado? ¿Qué pasó con su compromiso con Julián Rivas?» Dante era un maestro del momento. Envolvió un brazo protector alrededor de Valeria, su cuerpo protegiéndola de lo peor del tumulto. No sonrió, pero proyectó un aura de confianza y posesión inexpugnables. La guió hacia el Maybach que esperaba, su mano descansando posesivamente en la parte baja de su espalda. No dijo una palabra, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas. El mensaje era claro. Ella es mía ahora. La noticia se difundió en línea en cuestión de minutos. El multimillonario Dante Cabrera se casa con la prometida despechada de su rival, Julián Rivas. La historia fue una bomba, explotando en los círculos sociales de élite de la ciudad. El teléfono de Valeria, que había estado en silencio durante semanas, se iluminó con mensajes de personas de las que no había sabido en años. Pero fue un mensaje el que le detuvo el corazón. Era de Carmen. «¿Esto es real? Llámame en cuanto no estés con el sepulturero en un traje». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Valeria. Al menos una cosa en su vida seguía siendo real. Su nuevo hogar era el ático de Dante, un dúplex en expansión en la cima de la Torre Cabrera, que hacía que su antiguo lugar con Julián pareciera una casa de campo. Era un palacio de vidrio, cromo y mármol gris carbón exquisitamente decorado, pero con la calidez de un museo de arte moderno. Su ala, el ala este, era más grande que cualquier apartamento en el que ella hubiera vivido. Tenía su propia sala de estar, un estudio, un enorme dormitorio y un baño revestido de mármol blanco de piso a techo. Su armario ya estaba lleno de un nuevo guardarropa, curado por una compradora personal en su talla exacta. Era abrumador, impersonal y profundamente solitario. Esa primera noche, cenaron en un comedor cavernoso, sentados en extremos opuestos de una larga mesa de caoba pulida. El silencio solo era interrumpido por el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana. «¿El ala este es de su satisfacción?», preguntó Dante, su voz haciendo eco ligeramente en la gran habitación. «Es más que satisfactoria», respondió ella. «Gracias. He instruido a mi personal para que le consigan cualquier cosa que usted o el bebé puedan necesitar. Mi médico personal, el doctor Alistair Finch, es el mejor del país. Se pondrá en contacto para programar una consulta preliminar». Era tan eficiente, tan transaccional. Estaba tratando su embarazo como una nueva adquisición que requería el mejor mantenimiento posible. «Dante», dijo, probando su nombre. «¿Puedo preguntarle algo?» Él levantó una ceja, deteniendo su copa de vino a medio camino de sus labios. «Puede. ¿Por qué los Rivas? Sé que son rivales de negocios, pero esto se siente personal». Su expresión se volvió cautelosa, una sombra cayendo sobre sus ojos oscuros. «Todo en los negocios es personal, Valeria. Los Rivas creen en el legado y los linajes, en el derecho divino de su nombre. Construyeron su imperio sobre las ruinas de hombres más pequeños y mejores. Simplemente creo que todos los imperios eventualmente caen. Y pretendo ser yo quien sostenga el martillo
cuando el de ellos lo haga. Había una finalidad escalofriante en su tono, una pizca de una historia mucho más profunda y oscura. Pero no ofreció más. El muro había vuelto a levantarse. Más tarde esa noche, Valeria se paró en el balcón de su ala, con vistas a la ciudad. En la distancia, pudo ver el letrero brillante de la Torre Rivas, el reino de Julián. Imaginó la escena en el interior, el shock, la furia, la humillación. La madre de Julián, Beatriz Rivas, una mujer tan fría y dura como los diamantes que usaba, estaría apoplética. Julián, por su parte, estaría hirviendo. Su orgullo, su activo más frágil y esencial, había recibido un golpe mortal. Él la había echado, y ella había aterrizado en el castillo de su enemigo, no como una refugiada, sino como su nueva reina. Una notificación apareció en el nuevo teléfono encriptado que el señor Harrison le había dado. Era un enlace a un blog de sociedad enviado sin comentarios. El titular decía: La venganza de la novia, la última jugada de poder de Cabrera. El artículo estaba lleno de fotos de ellos saliendo del ayuntamiento. Una foto se destacó. Era un primer plano de la mano de Dante en su espalda, su pulgar descansando suavemente cerca de su cintura. Para el mundo, parecía protector, casi tierno. Pero Valeria sabía la verdad. Era una marca. Ahora, era una cabrera. Se llevó una mano al estómago, donde el más mínimo bulto comenzaba a notarse. Bueno, pequeño, le susurró a las luces de la ciudad. Parece que ahora estamos en el juego. Ya no era solo una mujer traicionada. Era la novia cabrera. Un símbolo de desafío. Era una posición fría, solitaria y aterradora, pero era infinitamente mejor que ser una víctima. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de control sobre su propio destino. ¿Crees que el matrimonio por venganza puede funcionar o están destinados al fracaso? ¿Sería este tipo de relación capaz de convertirse en algo real? Comenta tu opinión. El giro del destino y el comienzo de una verdadera unión. La vida como señora Cabrera era una actuación cuidadosamente coreografiada. Valeria aprendió los pasos rápidamente. Había reuniones de juntas benéficas donde se sentaba frente a mujeres que una vez la habían compadecido. Sus expresiones, ahora una mezcla de asombro y envidia, apenas disimulada. Había cenas tranquilas y lujosas donde los socios de negocios de Dante le hablaban con una deferencia que rayaba en el miedo. Ella era una extensión de él, un símbolo de su audacia. Su primera gran prueba llegó un mes después de la boda en la gala anual del museo, el pináculo del calendario social de Madrid. Era la primera vez que estaría en la misma habitación que Julián y Sofía. El equipo de Dante la preparó para ello como un general que planifica una campaña. Un modista fue llevado desde París. El vestido era una obra maestra de seda, de color esmeralda profundo, que se ceñía a sus curvas y se drapeaba artísticamente sobre su ahora notable barriga de embarazada. Un equipo de seguridad la informó sobre los planos y las estrategias de salida. «No te involucres», le dijo Dante en el coche de camino, su voz baja y firme. Él vestía un esmoquín negro clásico que lo hacía parecer aún más formidable. Sé serena, intocable. Tu felicidad es tu arma. Tu indiferencia es tu escudo. Cuando entraron al gran salón de baile, un silencio se apoderó de la multitud. Cada cabeza se giró. Valeria sintió 100 pares de ojos sobre ella, pero mantuvo su mirada al frente, su mano descansando ligeramente en el brazo de Dante.
Él los condujo a su mesa, un lugar de primera cerca del escenario, con la gracia sin prisas de un rey que entra en su corte. Los vio al otro lado de la sala. Julián se veía pálido, su sonrisa tensa y forzada. Sofía, envuelta en una ostentosa exhibición de lentejuelas rojas y diamantes, miraba a Valeria con un veneno apenas disimulado. La vista de Valeria, radiante y embarazada del brazo de Dante Cabrera, era claramente el insulto definitivo. Durante horas, Valeria interpretó su papel a la perfección. Sonrió, mantuvo conversaciones educadas y exudó un aura de tranquila satisfacción. Dante era una presencia constante y sólida a su lado. Colocaba una mano en la parte baja de su espalda cuando alguien se acercaba, o se inclinaba para susurrar una observación ingeniosa y seca en su oído, creando una ilusión de intimidad que era sorprendentemente convincente. El inevitable enfrentamiento ocurrió cerca de la sala de tocador. Valeria se había excusado cuando Sofía la acorraló junto a los tocadores ornamentados. «Vaya, vaya», se burló Sofía, su voz goteando malicia. «El pequeño caso de caridad todo arreglado. Sabes, ese color esmeralda es encantador, pero te hace ver algo común». Valeria se encontró con su reflejo en el espejo, negándose a mirar directamente a Sofía. «Es una pena que tu vestido no viniera con una personalidad a juego, Sofía. El rojo es el color de la pasión, y todo lo que veo es desesperación». El rostro de Sofía se tensó. «Crees que has ganado, ¿verdad? Casándote con ese monstruo sin alma. Solo eres un peón en su juego con Julián, una pieza de propiedad que adquirió para fastidiar a su rival». «¿Y eso qué te hace a ti?», respondió Valeria finalmente, girándose para mirarla, su voz tranquila y uniforme. «¿El premio de consolación? ¿La mujer con la que un hombre se casó por la empresa de su padre? Al menos mi monstruo es honesto sobre los términos de nuestro contrato. ¿Puedes decir lo mismo de tu marido?». Antes de que Sofía pudiera replicar, Julián apareció, corriendo a su lado. «Sofía, ¿qué está pasando?». Vio a Valeria, y su rostro era un lío complicado de ira, culpa y algo que se parecía dolorosamente a anhelo. «Valeria», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. «¿Te ves bien?». «Lo estoy», dijo ella, su tono frío y despectivo. Era la indiferencia que Dante le había recetado, y era devastadoramente efectiva. Lo vio estremecerse. «No le hables, Julián», chilló Sofía, su fachada cuidadosamente construida resquebrajándose. «¿No ves lo que está haciendo? Haciendo alarde de esa cosa en nuestras caras». Gesticuló bruscamente hacia el estómago de Valeria. Un fuego frío se encendió en el pecho de Valeria. Antes de que pudiera hablar, una voz baja y peligrosa cortó el aire. Yo elegiría sus próximas palabras con mucho cuidado, señor Rivas. Dante estaba de pie en la entrada del salón, sus ojos como trozos de hielo. La temperatura en la habitación pareció bajar 20 grados. Caminó lentamente hacia ellos, cada paso medido y amenazador. No miró a Julián o Sofía. Su mirada estaba fija en Valeria. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suavizándose casi imperceptiblemente mientras se dirigía a ella. Ella simplemente asintió, su garganta tensa. La mirada de Dante se desvió hacia Sofía, y la frialdad en sus ojos era aterradora. «A mi esposa no se le habla de esa manera. Nunca. Y en cuanto a la cosa a la que se refirió tan crudamente», dijo, su mano moviéndose para descansar suavemente y posesivamente en el estómago de Valeria. «Está hablando de mi heredero. La próxima vez que se dirija a mi familia, lo hará con el respeto que se les debe. ¿Está claro?». Sofía se quedó sin palabras, su rostro blanco de shock y furia. Julián,
el supuesto titán de la industria. Parecía un colegial siendo reprendido por el director. Tartamudeó. «Dante, este es un asunto privado. Lo convertiste en mi asunto cuando pusiste a mi esposa en esta posición», lo interrumpió Dante, su voz letalmente tranquila. «Váyanse». Ahora se escabulleron, una retirada humillada, de la que la docena de espectadores chismorrearían durante meses. La jugada de poder estaba completa. Dante se volvió hacia Valeria, su expresión suavizándose de nuevo. «Vámonos a casa». En el coche, el silencio era diferente. No era el silencio formal e incómodo de sus primeras semanas. Estaba denso de emoción no dicha. «Gracias», dijo ella en voz baja. «Protegerte es parte de nuestro acuerdo», respondió, pero a su voz le faltaba su habitual tono de negocios. «No tiene derecho a causarte angustia». Unas semanas después, la realidad de su embarazo la golpeó con fuerza. Un dolor agudo y repentino, una tarde le envió una ola de pánico. Se agarró el estómago, mareada y aterrorizada. Ignorando el protocolo de contactar al señor Harrison, hizo lo único en lo que pudo pensar. Llamó al número personal de Dante. Él respondió al primer tono. «Valeria, algo anda mal», jadeó. «El bebé. Tengo este dolor». La línea se quedó en silencio por una fracción de segundo. «Quédate donde estás. Ya voy». Ella había esperado que él enviara al Dr. Finch o al señor Harrison, pero 20 minutos después, fue Dante mismo quien irrumpió en su ala, con la corbata aflojada, su rostro pálido con un miedo crudo y sin disimular que ella nunca le había visto. No dudó. La levantó en sus brazos como si no pesara nada y la llevó a su coche, gritando órdenes a su personal. «Que Finch vaya al hospital. Abrir camino. Ahora». En el hospital, nunca se separó de su lado. Le sostuvo la mano mientras los médicos le hacían pruebas, su agarre firme y tranquilizador. Habló con el personal médico con una autoridad cortante y urgente que obtuvo resultados inmediatos. Las horas se mezclaron en una neblina de miedo e incomodidad. Resultó ser un susto, una complicación llamada dolor de ligamento redondo común en el embarazo, pero aterradora de todos modos. El bebé estaba bien, sano y fuerte. Cuando el médico se fue, dejándolos solos en la tranquila habitación privada, Valeria finalmente soltó el aliento que había estado conteniendo. Comenzó a llorar, lágrimas silenciosas de alivio y agotamiento rodando por sus mejillas. Dante se sentó en el borde de su cama. No dijo nada. Simplemente sacó un pañuelo de su bolsillo y suavemente le secó las lágrimas de la cara. Su toque era vacilante, casi tentativo, como si estuviera tocando algo imposiblemente frágil. «Está bien, Valeria», murmuró, su voz ronca de emoción. «El bebé está bien». Ella lo miró, a este hombre frío y calculador que acababa de destrozar su día, y mostró más pánico crudo y preocupación que Julián nunca. Él no la estaba mirando como un activo o un peón. La estaba mirando a ella y a su barriga con una ferocidad protectora que se sentía dolorosamente real. «Estuviste asustado», susurró ella. Él miró hacia otro lado, mirando por la ventana, recomponiéndose. La máscara del despiadado hombre de negocios volvió a su lugar, pero no antes de que ella hubiera visto al hombre detrás de ella. «El heredero de los Cabrera es una inversión significativa», dijo, su voz recuperando su habitual desapego frío. «Estaba protegiendo mi inversión, pero ella sabía que era una mentira. Lo había visto en sus ojos. En ese momento de terror, las líneas de su contrato se habían desdibujado. Él no era solo su protector por contrato. De alguna manera extraña e inesperada,
se estaba convirtiendo en su compañero. Y el niño que ella llevaba ya no era solo de ella, o el fantasma de Julián. Se estaba convirtiendo en de ellos. El susto en el hospital fue un catalizador, destrozando la distancia formal entre ellos. Los muros invisibles que separaban las salas, este y oeste del ático, se desmoronaron. Dante comenzó a unirse a Valeria para cenar todas las noches. El cavernoso comedor, sintiéndose menos como una sala de juntas y más como un espacio compartido. Sus conversaciones se profundizaron, pasando de las preguntas educadas a algo más sustancial. Una de esas tardes, con las luces de la ciudad brillando abajo, Valeria encontró el coraje para romper sus formidables defensas. ¿Por qué los Rivas?, ella le preguntó. Su respuesta fue un torrente de dolor, de cómo el abuelo de Julián había estafado a su padre, un arquitecto visionario, de su invención. Era una historia de traición que había encendido su ambición y su guerra contra los Rivas. A su vez, ella se abrió, contándole sus propios sueños de arquitectura compasiva, de construir espacios que nutrieran comunidades. Él la escuchó con una intensidad que la hizo sentir verdaderamente vista. Al día siguiente, una suite completa de software de arquitectura de última generación y herramientas de diseño fue instalada en su estudio. La nota adjunta era simple. Una mente como la tuya no debería estar ociosa. Empoderada, Valeria comenzó a trabajar. Canalizó su energía en el diseño de un proyecto insignia para la nueva Fundación Cabrera, una serie de centros juveniles en el centro de la ciudad, construidos sobre principios de sostenibilidad, un tributo silencioso al padre de Dante y a la comunidad. Cuando le presentó el plan a Dante, no como su esposa, sino como una colega profesional, él lo revisó con una mirada aguda y crítica. «Esto es excepcional, Valeria», dijo, su voz llena de genuina admiración. «No es solo un edificio, es una declaración. La fundación lo financiará. Usted dirigirá el proyecto». Una sensación de propósito enteramente propia floreció dentro de ella. Estaba ganando no solo su protección, sino su respeto. Su asociación estaba evolucionando, convirtiéndose en una alianza de mentes, así como de circunstancias. Una nueva y más suave intimidad creció entre ellos. Una noche, él la encontró en el recién terminado cuarto del bebé y, vacilante, colocó una mano sobre su estómago. Mientras el bebé pateaba contra su palma, sus ojos se abrieron y una rara sonrisa sin reservas rompió su severa fachada. En ese momento, no era un depredador corporativo, sino simplemente un hombre asombrado por la vida que había jurado proteger. Cuando ella entró en trabajo de parto, Dante fue su ancla. Estuvo a su lado en cada contracción. Su fuerza, su apoyo, su tranquilo aliento, su enfoque. Julián Rivas era un fantasma de una vida pasada. El hombre que importaba estaba aquí, completamente presente. Mateo Cabrera nació al amanecer con un grito saludable y una mata de cabello oscuro. Después de que las enfermeras colocaron al bebé envuelto en los brazos de Valeria, ella miró a Dante. Él estaba de pie junto a la ventana, luciendo completamente abrumado. «¿Te gustaría sostener a tu hijo?», preguntó ella suavemente. Él se acercó a la cama con una reverencia que nunca le había visto. Mientras le pasaba suavemente el pequeño bulto a sus brazos, Dante lo acunó contra su pecho. Miró al bebé que se suponía que era una herramienta para la venganza, y su inquebrantable compostura se hizo añicos. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla.
Había comenzado este viaje buscando venganza, pero en el proceso había encontrado una familia, el triunfo silencioso y un legado de amor. Unos días después, estaban en casa. Una llamada urgente de seguridad les informó que Julián Rivas estaba en el vestíbulo, exigiendo ver al bebé. La mandíbula de Dante se tensó, pero miró a Valeria, dejando la decisión en sus manos. «No», dijo ella, su voz clara y firme mientras sostenía a Mateo cerca de ella. La rabia que una vez sintió por Julián había sido reemplazada por una paz protectora, dura como un diamante. Díganle que perdió ese derecho hace mucho tiempo. Díganle que se vaya, o mi marido lo hará sacar por allanamiento de propiedad. Mi marido. Las palabras se sintieron verdaderas, se sintieron definitivas. Se dio cuenta entonces de que su venganza estaba completa. No estaba en el espiral descendente de Julián, del que escuchaba rumores, sino en su propia tranquila felicidad. Estaba en ver a Dante, el hombre más despiadado de la ciudad, mecer suavemente a su hijo para que se durmiera. Su matrimonio, nacido de un contrato frío, había sido reescrito por la vulnerabilidad compartida y el amor inesperado, volviéndose más real de lo que cualquiera de ellos podría haber anticipado. El nacimiento de Mateo Cabrera transformó su alianza. Para Dante, la venganza dio paso al legado. Para Valeria, el instinto de proteger a su hijo forjó una nueva e inquebrantable fuerza. La guerra con los Rivas ya no se trataba del pasado. Se trataba de asegurar un futuro a salvo de su influencia tóxica. El propósito de Valeria se agudizó. Mientras organizaba sus antiguos archivos digitales, encontró un disco duro encriptado que Julián una vez le había dicho despectivamente que guardara, llamándolo viejos asuntos familiares. La curiosidad la llevó a dárselo a Dante. Su equipo técnico lo abrió en cuestión de horas, revelando una caja de Pandora digital. Era una confesión en gigabytes, décadas de la corrupción de los Rivas, desde pagos ilegales hasta informes fraudulentos. Lo más incriminatorio de todo, contenía los documentos originales de la sociedad inalterados, que demostraban el robo sistemático del trabajo de toda la vida de Alejandro Cabrera. En su arrogancia, guardó un libro de jugadas de los pecados de su familia, dijo Dante, su voz un gruñido bajo mientras miraba la pantalla. Ahora es su epitafio. Su represalia no fue una filtración a la prensa, sino un ataque quirúrgico. El equipo legal de Dante te entregó discretamente la evidencia a los investigadores federales. Cuando los primeros rumores de una investigación formal comenzaron, Dante lanzó una oferta de adquisición hostil para la ahora vulnerable Rivas en Asociados. Los aliados, incluida la familia Vidal, abandonaron el barco que se hundía. La noticia estalló como un tsunami. Rivas en Asociados bajo investigación. La dinastía infalible estaba terminada. El enfrentamiento final no fue en una sala de juntas, sino en su hogar. Julián apareció en el ático una noche, habiéndose deslizado más allá de la seguridad, un fantasma desesperado que acechaba una vida que había tirado. Se veía demacrado, su arrogancia reemplazada por un pánico crudo. «Valeria, tienes que detenerlo», suplicó, sus ojos salvajes. «Mi madre, la empresa, todo se ha ido. Es tu culpa». Valeria se paró frente a él, tranquila y resuelta, sosteniendo a Mateo, que dormía pacíficamente contra su hombro. «No, Julián, esta es tu culpa. Tu familia construyó un reino sobre mentiras. El cimiento siempre estuvo podrido. Todo lo que hicimos fue exponer la verdad». Su mirada se posó en Mateo, un anhelo doloroso en sus ojos. «Es mi hijo. Por favor, Valeria, fui un tonto.
Lo veo ahora. Podemos ser una familia. Tú, yo y nuestro hijo. Las palabras que una vez la habrían destrozado ahora eran insignificantes. ¿Una familia?, preguntó, su voz tranquila pero firme. No querías una familia. Querías manejar una complicación. Cuando me volví inconveniente, trataste de tirarme. Miró a su hijo, luego de vuelta al hombre roto frente a ella. La diferencia, Julián, es que el hombre con el que estoy ahora me vio en mi momento más roto y no vio un inconveniente. Vio a una reina. Ahora, adiós. Con ese devastador despido final, le dio la espalda. Fue la última vez que lo vio. El Imperio Rivas fue desmantelado. Beatriz fue acusada y Julián, deshonrado y desheredado, desapareció. Dante adquirió la Torre Rivas y en una jugada simbólica final, la programó para su demolición. En su lugar, se levantaría el Centro de Innovación Alejandro Cabrera, con Valeria como la arquitecta principal. Meses después, Valeria estaba de pie en su balcón, las luces de la ciudad centelleando abajo. Dante vino a pararse detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Se quedaron en el cómodo silencio de una vida compartida, su hijo durmiendo pacíficamente en su interior, finalmente en paz. Nuestro matrimonio de conveniencia, comenzó, girándose en sus brazos para mirarlo. Sí, la incitó, sus ojos oscuros suaves con una emoción que ya no ocultaba. Se ha vuelto muy inconveniente, susurró, una sonrisa tocando sus labios. Parece que me he enamorado de mi marido. Una sonrisa genuina, la que ella había llegado a apreciar, se extendió por su rostro. Entonces la inconveniencia es mutua, señora. Cabrera, murmuró, antes de bajar la cabeza y besarla. No fue un beso de propiedad o de venganza, sino uno de profundo amor y un futuro compartido. Un nuevo legado construido no sobre las cenizas del pasado, sino sobre el terreno sólido de una familia forjada en el fuego. Desde las profundidades de una traición devastadora, Valeria Guzmán no solo sobrevivió, sino que orquestó una resurrección. Transformó su mayor dolor en su máximo poder, demostrando que la mejor venganza no es ruidosa y explosiva, sino tranquila, estratégica y profundamente satisfactoria. No solo se casó con el enemigo de su ex prometido, sino que construyó una nueva vida, un nuevo legado y encontró un amor más real y poderoso que el cuento de hadas que pensó que había perdido. Su historia es un testimonio de la increíble resiliencia del corazón humano y un recordatorio de que a veces perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Si el viaje de Valeria de un corazón roto al triunfo te conmovió, y si crees en el poder de reescribir tu propia historia, entonces, por favor, muestra tu apoyo. Dale al botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesite una historia de fuerza. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias inolvidables de justicia, empoderamiento y victoria final.